Les prometíamos en el inicio que íbamos a recorrer el mercado de abasto, que es un gran ejemplo de cadena de comercialización. Vamos a empezar ese recorrido y para eso vamos a tener la guía de una experta en el tema, periodista especializada en agroalimentos y además una persona que creció en el mercado. Desde los 10 años está correteando por ahí y fue profesionalizándose en diferentes aspectos que tienen que ver con el movimiento de ese lugar. Es Ana Laura Campetela, periodista y editora de revista Internos. Hola Ana Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Es un gusto hacer este recorrido con vos y quería empezar, para que nos abras esa puerta, preguntándote el porqué de los abastos. ¿Cuál es el rol que tienen? ¿Por qué aparecieron y cuál es la función que cumplen, que cubren? Hola, buenas noches Florencia, buenas tardes y bueno, primero saludo a toda la audiencia. Bueno, como vos bien decís, los mercados son lugares bastante particulares y a veces desconocidos. El origen de todos los mercados en Argentina y en el mundo está asociado al abastecimiento de las grandes ciudades. Y básicamente tienen, o podríamos decir que tienen tres grandes funciones. Por un lado, la logística, es decir, abastecer a estos conglomerados urbanos, acercar la producción. Por otro lado, la formación de precios transparentes a partir de la confrontación en un mismo espacio, en un mismo momento, de toda la oferta y la demanda, es decir, de toda la producción dada junto a toda la demanda que hay para esa ciudad en ese momento. Por esta misma lógica, también podemos decir que los mercados mayoristas de frutas y verduras son espacios o son productos que son muy sensibles en materia de precios, porque son muy sensibles a cualquier movimiento que haya en la oferta por cuestiones de estacionalidad o de clima, pero también son muy sensibles a cualquier movimiento que haya en la demanda, básicamente por su consumo. Y finalmente, la tercera función o el rol que tienen que cumplir estas centrales mayoristas es el de permitir el control de los entes, en este caso a nivel nacional, SENASA en Argentina, que depende del Ministerio de Agricultura de la Nación, y la Municipalidad de Córdoba, si nos remitimos al ejido local, que tienen que hacer los controles bromatológicos de inocuidad y sanidad, es decir, chequear a través de muestras que obtienen de manera aleatoria que no haya restos de pesticidas o de agroquímicos o que no haya alguna contaminación cruzada biológica, como podría ser el caso de un Escherichia coli, por ejemplo. Bien, bueno, nos abriste la puerta de una manera clarísima. Vamos a empezar el recorrido. Por supuesto que estuvimos en el mercado y hablamos con los diferentes, o una muestra de los diferentes actores que ahí se desempeñan. Vamos a tener ahora un primer pantallazo de quiénes confluyen en el mercado, de los números que son impresionantes, que se generan dentro de él. Y eso es lo que nos va a contar Raúl Romero, presidente de la Cámara de Operadores Frutihortícolas del mercado. Lo vemos. Bueno, mi historia familiar es como la de muchos otros operadores dentro de este mismo mercado. Somos una gran familia y la mayoría somos todas pymes, empresas familiares que venimos de generación en generación. En el caso mío soy tercera generación. Esto arrancó con mi abuelo en el Mercado Viejo, en la vieja Bajada del Bear, donde estaba el viejo mercado de abasto, que tuvo su historia final en el año 88, donde se fundó este mercado. El mercado tiene una particularidad, tiene una distribución en forma de circular. Las naves se ubican en forma, es un gran círculo, donde hay 10 naves, hay 6 grandes naves de operadores permanentes, que son estas 120 pymes a las que yo me refería, de operadores que tienen su puesto en el mercado. Y después hay 4 naves que son de operadores temporarios, de operadores de productores del Cinturón Verde de Córdoba que traen su mercadería todos los días, su producción propia. Con lo cual está conformado por 10 naves, ocupa un espacio de 20 hectáreas y además cuenta con otras infraestructuras como la sede de la cooperativa, contamos con centro médico, con ingreso por gateras, con bares, con sanitarios adecuados, con toda esta estructura. En realidad funciona como una ciudad, con lo cual en un día normal puede haber una circulación de gente desde 5.000 hasta 8.000 o 10.000 personas tal vez.
Ahora vamos a pasar a conocer otro eslabón, el de la producción, los productores, los quinteros. Ellos tienen establecimientos alrededor de la ciudad de Córdoba, en el Cinturón Verde, de 2 a 30 hectáreas. Nos va a contar un poco cómo trabajan dentro del mercado Gustavo Del Dotto, vicepresidente de la Asociación de Productores Hortícolas de Córdoba. Soy la tercera generación en realidad de productores. Arrancamos con mi abuelo. Nuestra quinta particularmente eran casi el 90% de producción de duraznos. Después, por inclemencias climáticas, los tuvimos que transformar en hortícola. Así que, bueno, desde ahí en más estamos transformados, si se quiere, al Cinturón Verde de la provincia de Córdoba como productor hortícola. El día a día del productor es arrancar bien temprano a la mañana, con el tema cuando hace mucho calor hay que arrancar bien tempranito para traer la mercadería fresca a la mesa de cada ciudadano, ¿no? La verdad que sacrificado si se quiere, pero bueno, es lo que hemos cultivado a través de nuestros padres, de nuestros abuelos, todo es lo que sabemos hacer. Bueno, en realidad es muy importante tener este espacio de venta porque en realidad nosotros venimos a vender nuestros propios productos acá, donde tenemos, si se quiere, un precio diferencial porque vendemos directamente a mayoristas y si se quiere a minoristas también porque viene gente de todo tipo a comprar el mercado. Así para nosotros es un beneficio muy grande tener este espacio físico dentro del mercado, otorgado por la municipalidad, en este caso también por el Mercop, donde somos, entre comillas, asociados al Mercop, bueno, con un beneficio de estar vendiendo sin mayores costos acá adentro. Ustedes saben que en todos los programas tenemos historias de pymes en primera persona. En este caso vamos a compartir una desde el mercado. Esta es nuestra historia pyme de la semana. Nosotros nos dedicamos a la comercialización de nuestro principal producto, que es la banana. Mi empresa se llama Wiñay, que está presente en el mercado de abasto hace 15 años. La fruta es un ser vivo, entonces la tratamos como tal, como un par. La cuidamos, la mimamos, tratamos que llegue así al consumidor con la mayor estética posible, sin que estén golpeadas, sin que estén maltratadas, y eso hace de que la comercialización tenga un plus. Yo soy tercera generación de bananeros, mi familia se dedicaba a la climatización de las mismas. Mostramos entonces que la banana llega así, de cruda, le decimos nosotros, porque no se puede pelar. Entonces hay que madurarlas. La banana llegan palietizada y nosotros la guardamos en estos túneles, y que llegue palietizada es muy importante porque hace del cuidado de la mercadería. Acá guardamos un camión de banana. Son 20 palies. La banana se guarda entonces, desde que llega a Córdoba, entre 7 y 12, 14 días para terminar de madurarla. Tenemos que saber también que desde que se carga de Ecuador hasta este momento, en ningún momento perdió lo que es la cadena de frío. Lo que hacemos acá adentro entonces es cuidar la mercadería, controlarle la temperatura, y para cuando le tenemos destinado qué día la vamos a madurar, le levantamos la temperatura en la pulpa, la incentivamos dándole un gas que es el etileno, que la emanan ellas mismas, las frutas, y así hacemos que tomen el color para el consumidor final. Y dentro de la enorme cantidad de gente que trabaja en el mercado de abasto están los que les ponen el cuerpo, los changarines. Vamos a conocer historias. Hace más de 30 años que soy changarín, ahora ya estoy jubilado. Bueno, la vida nuestra de changarín era bastante jodido, del mercado viejo, que teníamos que cargar la mayoría de las cosas al hombro, y eso nos perjudicaba la salud nuestra, ¿ves? Hasta que llegamos acá al mercado, que
incorporamos los carros de arrastre y ya se alivianó un poco el trabajo, ¿viste? Y nada más que el changarín, con la carga que hace, puede ganar unos pesos más que cargando el hombro, ¿viste? Y eso depende de los días. Hay 2 o 3 días acá en el mercado que se trabaja full y hay otros días que baja un poco el tema de la venta, ¿viste? El rol de la cooperativa es asociar gente, ¿viste? E incorporarlo a un seguro vida y a un tema de la salud, ¿viste? Y nosotros le damos los carros de arrastre para que ellos puedan trabajar con la cooperativa, que nosotros somos los que pasamos el precio de los bultos a la gente, a los puesteros que los tenemos incorporados en la descarga. Entonces ese changarín puede ganar más, ¿viste? Eso tiene trabajo casi todos los días. Interesantísimo entonces el recorrido, hasta vimos que en el mercado hay inversión y tecnología. Vamos a volver entonces con nuestra guía, con quien nos abrió la puerta, para, antes de cerrar esa puerta, hacerle una última pregunta a Ana Laura, que nos interesa mucho, que es, bueno, este fenómeno tan visible que vemos en la ciudad, no solamente en Córdoba, en todo el país, del boom de las verdulerías, abre de alguna manera de la enorme incidencia que tiene esta actividad y la demanda de frutas y verduras. ¿Qué se percibe de eso desde el mercado, Ana Laura? Y además me gustaría que me digas cuáles son las frutas y verduras más vendidas hoy. Bien, bueno, efectivamente con el boom del aumento del consumo, es decir, la pandemia nos obligó a cocinar más, entonces todos volvimos un poco a la verdulería del barrio, ¿no? Y a los negocios de proximidad, como hablaba al principio Vanessa. Y entonces vimos en el mercado de Córdoba y en el resto del país que hubo un fenómeno de nuevas verdulerías. Y esto está asociado a la pandemia. De hecho, en el mercado de Córdoba, cuando normalmente entraban 2.500 vehículos de compradores diarios, estuvimos con picos de hasta 3.000 vehículos diarios. Esto está asociado a la pandemia, pero también está asociado a la crisis que venimos arrastrando de los últimos años en el país, porque en su momento, en los 90, por ejemplo, también se dio el mismo fenómeno. Las verdulerías son negocios de, como decíamos al principio, de pocas barreras de acceso. Entonces es relativamente simple entrar al negocio. Lo cierto es que, como bien decían quienes pasaron antes por el programa, el oficio siempre está asociado a una tradición familiar y quienes se mantienen en general en el rubro son aquellos que están trabajando ya sea en la producción, en la comercialización mayorista o incluso en el minorista de generación en generación. Y respecto a lo que vos me decías en relación al consumo, lamentablemente hay que decir que comemos comemos pocas frutas y verduras de lo que deberíamos comer y encima repetimos bastante. Tenemos mucha oferta y mucha variabilidad, pero nos concentramos en pocos productos. De hecho, la mayor cantidad de consumo se dan en 4 productos a nivel de fruta que los cordobeses particularmente elegimos en orden a la banana, la manzana, la naranja y la mandarina. Bien. Bueno, nos quedamos con ese dato de color entonces, ese ranking. Te agradecemos mucho, ya vamos a tener otra oportunidad de volver al mercado. Ha sido interesantísimo el recorrido y muy enriquecedor. Te despedimos y ahora nos vamos a ir a un pequeño corte y después más con sello propio.